UCB Televisión. Con el auspicio de Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos. Presenta. Más calidad de vida. Las enfermedades cardiovasculares son hoy protagonistas de los sistemas de salud en la mayoría de los países del mundo, ya que han aumentado peligrosamente su incidencia. Hay varios estudios que de muchos años se han hecho. Diría que el más relevante del estudio fue el llamado INTERHEART, que se hizo en más de 40 países y mostró que habían 8 factores de riesgo más importantes productores de infarto del miocardio. Entre ellos, los más conocidos son el tabaquismo, el fumar, la hipertensión arterial, la diabetes, el trastorno del colesterol, la llamada dislipidemia. Una de las cosas importantes de la prevención es ir tratando de mantener las arterias del corazón, que son las arterias coronarias, o las arterias que irrigan el cerebro, que son las carótidas, lo más normal posible, de un grosor normal como se ve acá, y también sin placas de colesterol que van obstruyendo los vasos, que se van tapando súbitamente y producen los cuadros agudos del corazón y cerebrovasculares. Las enfermedades coronarias son la mayor causa de muerte en Chile. Según las últimas encuestas, un 40% de la población adulta fuma, y si sumamos obesidad y sobrepeso, la cifra supera el 60%. Las enfermedades cardiovasculares son muy importantes en el país. El infarto al corazón, el ataque cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular son enfermedades muy prevalentes. Pese a la gravedad de estas enfermedades, es posible revertir la situación con fuerza de voluntad para cambiar el estilo de vida hacia hábitos más saludables. De hecho, los estudios han mostrado que si uno reduce el peso, hace ejercicio, deja de fumar, etc., disminuye en forma importante el riesgo cardiovascular. Esta semana tenemos invitado a quien es presidente de la Sociedad Médica de Santiago, o sea, el dueño de casa acá, a quien yo conozco hace 40 años, es el doctor Héctor Ugalde. Héctor, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, un gusto. El doctor Ugalde es cardiólogo, trabaja en el Departamento de Cardiología del Hospital de la Universidad de Chile y, como decía yo, es presidente de la sociedad, así que dueño de casa. Héctor, cuéntanos un poco el tema que queremos tocar esta semana, es el infarto agudo del miocardio. ¿Por qué no lo define en palabras sencillas para que hay una maqueta ad hoc para que la gente pueda entender de qué se trata esto? En América, la enfermedad cardiovascular es la causa más importante de muerte en todos los países. En todos los países. En Chile, en particular, es un elemento. Chile aparece en la tabla como en el lugar 17. Quiere decir que no estamos tan mal, pero estamos igualmente mal porque es la primera causa de muerte. Y basado un poco en esta maqueta y en la imagen que estoy mostrando ahí, les voy a explicar en qué consiste un infarto del miocardio, una cosa bien sencilla. Ustedes ven en esa imagen una placa de colesterol. Esto que se ve aquí es la arteria, una de las arterias del corazón que llega al músculo, que es esta zona roja, y permite que el corazón se contraiga. Adentro de las arterias existe un endotelio, y el endotelio es una pared, como la piel, y se va formando debajo de él placas de colesterol, como la que se ve ahí, la arteria por dentro, esta arteria, y una placa de colesterol, que todos tenemos, y se va desarrollando prácticamente desde el nacimiento hasta la muerte. En cada persona, esas placas de colesterol van avanzando lentamente o no tan lentamente, dependiendo de los factores de riesgo, que es lo que vamos a hablar después, y puede ocurrir que esa placa de colesterol en algún momento tenga una pequeña herida, una herida interna que se llama fisura, que eso es muy importante saber, ocurre en placas pequeñas. No necesita uno tener una arteria obstruida en forma muy importante para que la placa se rompa, y más adelante podemos conversar de por qué se rompe. Se rompe la placa y se forma un coágulo, que es esto que se ve aquí adentro. Ese coágulo obstruye completamente esta coronaria, esta que está aquí. Esa es una imagen de una arteria coronaria completamente obstruida, la tapa. Aquí no pasa más la sangre, y toda esta zona del corazón que le debiera llegar sangre empieza a sufrir, y después de
algunas horas, se muere. Y eso desencadena el término del infarto del miocardio, que significa la muerte del músculo del corazón. Héctor, ¿cuánto tiempo pasa entre que la arteria se tapa y el músculo muere? ¿Cuántas horas? Es un tiempo que es variable dependiendo si hay alguna, digamos, lo que se llama circulación colateral, que es un término difícil de explicar, pero que si hay zonas del corazón que están protegidas desde otro territorio. Pero si la arteria no está protegida y yo la ocluyo, en 30 minutos ya comienza el daño muscular y se supone que entre 6 y 12 horas el músculo está completamente muerto. Bueno, pero tienes un rango de 6 horas para actuar. Eso es lo importante en el infarto del miocardio, que uno tiene un tiempo determinado en que si actúa y aplica los tratamientos adecuados, se puede abrir, se puede mejorar esta circulación y el músculo se puede salvar, o al menos una parte del músculo se puede salvar. Y eso mismo vale en el cerebro. Ahora está de moda el manejo agudo del accidente vascular cerebral, segunda causa de muerte en el país, en el intento de destapar las arterias del cerebro que se tapan. Fíjate que todos aprendemos. Yo en uno de los programas estuve con los neurólogos y me dejaron a mí por lo menos el concepto, y espero que a nuestro público, de cómo actuar frente a que se te duerme una mano, de repente un cuñado mío de repente me dijo: mira, ¿qué hago? Amanecí con este dedo y este de aquí que no se me mueven, no siento nada pero no se me mueven. Y dije: ándate inmediatamente porque eso es cerebral. Y se salvó. ¿Sí? Eso es lo mismo. Lo mismo pasa con el corazón y los síntomas que me gustaría conversarlo, que es lo que la gente tiene que conocer. Eso, darle mucho énfasis a la parte de lo que la gente debe saber. El concepto, entonces, para el público, recuerden, se tapó una arteria del corazón, no está llegando sangre y eso produce síntomas. Mucha gente le pregunta a uno cuando va al médico, pacientes que van y preguntan: doctor, ¿el corazón duele? Y existe el mito de que el corazón no duele. El corazón sí duele. Y el dolor que se produce en el corazón se produce porque esta zona, este músculo, está sin oxígeno. Y afortunadamente tiene formas de avisarnos qué está ocurriendo. ¿Y cómo avisa? Es un síntoma muy sencillo de reconocer. Se siente una presión en el pecho, una sensación de que a uno le están aplastando el pecho. Cuando uno tiene esa sensación, no hay duda ninguna que le está pasando esto. Aunque no haya hecho nada malo, aunque no haya hecho ningún esfuerzo, aunque no haya fumado, aunque no haya jugado fútbol. Y otros mueren en la noche, como Claro, Ricardo Claro se murió en la noche. Ese es uno de los temas súper importantes del infarto del miocardio. Hay un porcentaje de personas que va entre el 20 y el 30% que cuando se les tapa la arteria no alcanzan a avisar y tienen una muerte que se llama muerte súbita, que es una arritmia grave que no avisa, y esa persona muere. El primer síntoma tú nos decías que es la sensación de una cosa que lo aprieta aquí, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa puede tener? Hay variados síntomas, pero el síntoma clave es la sensación de presión. Perfecto. Ahora, ojo, hay sensaciones de presiones que pueden ocurrir en el pecho o pueden ocurrir en la región epigástrica. Es como un dolor abdominal, como un dolor de estómago, de guata, como dice alguien. Incluso a veces con un poco de náusea. Y las personas no consultan porque creen que es una gastritis o que es un cuadro digestivo por algo que les cayó mal y no han comido nada que les puede producir eso. Hay que estar atento a ese síntoma. Y otro de los síntomas no tan infrecuentes es la sensación de ahorcamiento, de que uno bruscamente, alguien le está apretando el cuello y no lo está haciendo nadie, bruscamente, y se siente así como ahogado, con dificultad para respirar y con sensación de presión cervical. Esos son los lugares donde puede uno tener el síntoma dolor. ¿Se puede irradiar al brazo? Después vienen los elementos secundarios. Yeah. Y ahí en los elementos secundarios hay muchos mitos. Hay muchas personas que consultan porque sintieron un dolor en el brazo izquierdo. Porque han escuchado por ahí que el dolor del infarto se irradia al brazo izquierdo. Lo cual es cierto, pero no necesario. Porque hay personas que no tienen dolor. Pero si yo estoy conversando, estoy en mi casa y de repente empiezo con una sensación de dificultad respiratoria, de ahogo, sin razón, eso es un equivalente al dolor del corazón y implica que uno debe consultar. Y aquí vamos a hablar del tiempo ese que dijimos, de las 6 a 12 horas. Si logramos destapar esta arteria antes de las 12 horas, antes de las 6 horas o lo antes posible,
logramos salvar el músculo. Y eso significa evitar la muerte y no solo eso, mejorar la calidad de vida de esa persona. ¿Y en qué? ¿Cómo se consigue que la persona se salve? Que cuando tenga ese síntoma no lo piense ni un minuto, acuda a un centro de urgencia al más cercano. Yo creo que es súper clave, por lo menos las personas que nos ven, tener clara esa película. O sea, eso es cardinal. Así como había un minuto de oro para el accidente vascular cerebral, hay un minuto de oro que es para el corazón. Son horas de oro, porque el infarto puede ir desde que la persona queda inválida, de la persona que queda postrada en cama, o la muerte. ¿Te fijas? Es variable. Entonces, la rapidez con que consulta lo es todo. En el auge, el infarto agudo del miocardio es patología GES. ¿Qué significa eso? Significa que todos los chilenos, todos, cualquiera de nosotros, si tenemos un infarto, nos van a atender a través del auge y tenemos derecho a recibir un medicamento que se llama fibrinolítico, que puede destapar la arteria si es puesto a tiempo. Y en todos los servicios de urgencia del país está disponible. Es decir, en este momento el infarto agudo del miocardio puede ser tratado en forma moderna, en forma correcta, en cualquier lugar del país por ley. ¿Cuáles son, a tu juicio, los grupos de riesgo, las personas que debieran preocuparse realmente de esto? Es muy sencillo. Ustedes, no sé si recuerdan, pero hace unos meses atrás, hace poco tiempo, salió publicada la encuesta CACEN, que se refiere un poco a las patologías crónicas de la población, en que se analizan básicamente los factores de riesgo cardiovascular y el pronóstico que tiene nuestra población a largo plazo. Malísimo. 90% de la población tiene factores de riesgo cardiovascular. 90%. 90%. Partiendo por una cosa tan sencilla como el sedentarismo. Ustedes saben que el 95% de nuestra población es sedentaria. No vamos a entrar a preguntarnos entre nosotros quiénes somos, pero 95% quiere decir que de cada 100, solo 5 personas hacen alguna actividad física. La gran diferencia de la sociedad antigua y la sociedad actual es precisamente que está todo al alcance y está todo al alcance de abrir la puerta del auto. Exactamente. Se requiere menos actividad física. Por lo tanto, ahora el hacer actividad física es un extra y que no tenemos. La actividad física no es el elemento esencial en todo caso en el manejo del infarto. Voy a hablar de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales. El más importante de ellos, la hipertensión arterial. El más importante por frecuencia. Cerca del 40 a 50% de la población mayor de 40 años es hipertensa en el país. Y el 80% no lo sabe. Y probablemente a muchos de esos no les interesa saberlo. Ese es el tema doloroso. La mayor parte de las personas no saben que tienen riesgo. Es que lo que pasa es que yo creo que la gente tiende a taparse, a cerrar los ojos. Un poco, no quiere saber. El segundo, y para mí más importante todavía, por todos los otros factores de daño que produce el tabaquismo. Chile es uno de los países en que más se fuma en Latinoamérica. No, si Chile es país de extremo, o sea, no me extraña para nada. Y eso se ha logrado minimizar algo con la ley del tabaco, espero que mejore más todavía con la ley nueva, pero al menos 1 de 2 chilenos fuman, y especialmente mujeres. Y el cigarro mata por el corazón, y eso no se dice. Se dice en las campañas publicitarias que el cáncer pulmonar, que esto, que lo otro, pero el cigarro mata por el corazón, principalmente, después por cáncer. No se dice. La gente que fuma tiene riesgo cada vez que fuma un cigarro de que se le produzca una ruptura de esta placa que dijimos y se le tape una arteria. Cada vez que fuma un cigarro puede pasar. Eso por la nicotina, que produce una vasoconstricción de la arteria. Muy importante saberlo. Cigarro, hipertensión. El otro elemento es el colesterol, que ese se conoce. Toda la gente dice, uy, el colesterol alto, comida light, no comer huevo, etcétera, etcétera. Cuentos. El colesterol, hay que saber qué colesterol tiene uno. La gente habla del colesterol, incluso sigue dietas para cuidarse del colesterol y no se lo ha medido nunca. El colesterol, primero hay que medirlo para saber si uno lo tiene alto. Y recién ahí, tomar conciencia de que hay que cuidarse y tratarse. Y el cuarto elemento, que afortunadamente es en menor grado, pero es trascendente en la diabetes. Y la diabetes asociada a la obesidad, al sedentarismo, al síndrome metabólico, que yo sé que temas que han tocado aquí, va así, subiendo y subiendo, y va a ser un tremendo problema en este país en los próximos años. Esos son los 4 elementos fundamentales que toda persona mayor, ojalá de 30 años, conozca
su nivel de colesterol, su nivel de presión arterial, su nivel de azúcar y si fuma o no fuma. Definiste muy bien los grupos de riesgo. Te los voy a repetir. Claro. Obesidad, tabaquismo, hipertensión arterial y diabetes. Y colesterol. Y colesterol elevado. Que el colesterol es genético, es una cosa... La mayor parte. La mayor parte, no es relativo a la dieta. Tú sabes que a propósito de eso, de la hipertensión, los chilenos somos, junto con Japón, las poblaciones que más alto consumo de sal tienen. Y lo que se ha demostrado que en una localidad geográfica de Japón, que hay el máximo ingesta de sal, equivalente a la chilena, el cáncer gástrico también se da. Y por ahí pareciera estar la causa. En relación a la sal, que es un tema relacionado básicamente a la hipertensión, pero a muchos otros problemas, el año pasado salieron varios artículos en revistas de muy alto nivel en que claramente demuestran que el consumo de sal es dañino para la vida. ¿A qué me refiero? Que las personas que comen exceso de sal, y exceso de sal es como comemos normal los chilenos. Sí, claro, exactamente. Eso es exceso de sal, sí. No es echar más sal. Esas personas tienen mayor riesgo de eventos vasculares a todo nivel a lo largo de su vida y tienen entre 5 y 7 años menos de vida que una persona que come poca sal. El chileno típico, y yo creo que todos pecamos de esa parte, es que cuando traen la comida, pescamos el salero y aparte de lo que viene en la cocina, le ponemos sal. Eso es lo característico. Un poco recalcando los factores estos de riesgo, como les digo, esto es demasiado fácil, si eso es lo que molesta, que controlar estos 4 factores es tan fácil, reconocerlos, y ahora hay un arsenal de medicamentos útiles para cada uno de estos tratamientos, que existe la posibilidad de que una persona que tenga hipertensión, que sea diabético y que tenga el colesterol alto, esté bien tratado y bien controlado a un costo no tan alto y deje de tener riesgos de tener eventos cardíacos a largo plazo. Héctor, partamos de la base que la persona escuchó este programa, lo vio y aprendió los factores de riesgo y de repente siente una opresión acá o siente en el cuello o en la parte superior del abdomen y se va al servicio de urgencia. ¿Cuáles son los tratamientos que debieran efectuarse en ese servicio de urgencia? Muy bien, muy buena pregunta. Yo aquí les quiero mostrar un par de fotos más en relación a eso mismo. Eso que está ahí es una arteria, esta misma arteria coronaria que vimos en esta linda maqueta, es una arteria coronaria de una angiografía en que se ve una oclusión completa. ¿Qué quiere decir oclusión completa? Quiere decir que lo que les decía yo antes, la arteria se tapó. Se tapó por un coágulo. Vamos a mirar más adelante. ¿Qué tiene que hacer el médico de urgencia? Ahora el mensaje hacia el médico. Cuando consulta a alguien con sensación de dolor, de presión, de malestar al pecho, que empezó en forma brusca y ojalá que la consulta haya sido precoz. El médico, y eso lo dice la ley, el auge, ley, debe tomar un electrocardiograma, que es esta imagen que ven ahí, un precioso electrocardiograma. No vamos a hablar de cómo se diagnostica ahora un infarto por electrocardiograma, pero la ley en este país exige que un paciente que consulta por sensación de dolor al pecho que no haya sido ocasionada por un trauma, tiene que tener un electrocardiograma para saber si tiene o no tiene un infarto. Es decir, estamos imponiendo el diagnóstico. Aún así, no se logra cumplir esto porque hay algunos médicos en los servicios de urgencia, médicos, que no piensan en el diagnóstico y piensan en alguna otra opción antes del infarto. Entonces, lo básico es clínica y electrocardiograma. Clínica y electrocardiograma. No se necesita ningún elemento más para hacer el diagnóstico Perfecto. presuntivo. Hecho el diagnóstico, la clave es lo que les decía antes, es tratar de salvar este músculo, de abrir esta arteria que estaba tapada, la arteria que vemos ahí. ¿Y cómo se logra eso? Hay 2 métodos. Uno, el más bonito, el más elegante, el que tiene mejores resultados, es esto que estoy mostrando en esta imagen, que es a través del mismo catéter introducir un alambre guía, que es un pequeño alambre como un pelito que atraviesa la zona de la arteria obstruida, y después colocar un stent miocárdico, y eso ustedes ven ahí, la arteria está completamente abierta. El stent es un puente, es una válvula, es un puente que se establece sobre la obstrucción. Exactamente, es una mallita metálica circular que uno la infla y la coloca justo en la zona que está obstruida y la arteria queda nuevamente abierta y llega la sangre a todo el músculo. Esa es la opción más elegante, pero es disponible en algunas partes. Pero para todo el resto del país está disponible la trombolisis,
que es la segunda forma de abrir la arteria, y que la trombolisis consiste en inyectar un medicamento a una vena y ese medicamento disuelve los coágulos en forma simple. En un porcentaje, por supuesto, no es 100% efectiva, disuelve más o menos 2/3 de los coágulos y logra destapar la coronaria y recuperar la irrigación del músculo. Y eso es lo fundamental, dar una aspirina y iniciar la trombolisis. El resto de los tratamientos ya son más complejos de explicar y la verdad es que no son tan importantes. Esto es lo importante. La trombolisis significa rompimiento en coágulo, un trombo. ¿En qué porcentaje tú tienes éxito en romper cuando tú no dispones de cateterismo, no dispones de como lo básico? Estoy pensando en el Hospital de San Fernando o en provincia, básicamente. La trombolisis, el trombolítico que ocupamos en el país es streptokinasa, que es el primer trombolítico que se usó en el mundo. Sigue usándose en muchas partes del mundo, hay mejores, pero ese tiene un éxito de 66%. Así de fácil. O sea, es bastante efectivo, es decir, de cada 3 pacientes, a 2 logramos abrirle la arteria y eso significa recuperar el flujo y salvar músculo y salvar vida, y eso está demostrado. Y con el cateterismo, ¿qué porcentaje de enfermos tú lo...? 95%. Claro, ahí hay una falta de equidad. Hay una falta de equidad. Ahora, una falta de equidad que no depende de que en el sistema público no haya cateterismo. No. Hay, sí, pero no hay, obviamente, en todos los sistema, hospitales. O sea, tiene que estar los cardiólogos de turno, tiene que estar, o sea... Requiere un engranaje difícil. Requiere un engranaje difícil y más costoso. Sí, claro. Pero obviamente que el ideal sería que sí pudiéramos tener todo acceso a eso. El ideal. Sí, pues eso es lo fundamental. Y el AUGE lo reconoce. El AUGE acepta la angioplastía, así se llama esta técnica, como una alternativa a la trombolisis donde estuviera. O sea, disponible. Sí, claro. Existe. O sea, uno tiene las dos opciones por ley. Tanto angioplastía como trombolisis. En la mayor parte del país la opción es la trombolisis porque no hay otra opción. Sí, claro. Y es una buena opción. La clave es usarla a tiempo, que era en ese plazo de 12 horas que conversábamos. Ojalá antes de 6, que es lo más útil. Lo importante con el infarto agudo del miocardio es que es una enfermedad prevenible y la prevención de la patología cardiovascular, cerebrovascular, que es la que nos mata en este país, no se está haciendo. Esto es un mensaje no solo para el público, es un mensaje para las autoridades de gobierno. Hay que insistir en prevenir. Después, el infarto del miocardio cuando ocurre, hay que saber reconocerlo con esos pequeños puntos que yo les comenté de los síntomas. Hay que saber reconocerlo y consultar a tiempo, no como hace un paciente que, por ejemplo, una mujer que tienen a ser muy buenas personas con su marido, que le empieza el dolor a las 3 de la mañana y dice no voy a molestar hasta que mi marido despierte, y despierta a las 9 y a las 9 consulta. Hay que consultar apenas empieza el síntoma. ¿Por qué? Porque el infarto es tratable y uno puede salvar el músculo y salvar la vida si tratamos a tiempo. Y esos son los dos mensajes. Prevención y tratamiento adecuados existen. Bueno, Héctor, tú ves que la media hora se pasa volando. Muy rápido. Te queremos agradecer tu presencia y en realidad, bueno, yo no debería agradecerte porque eres tan dueño de casa aquí como más que yo. Yo creo que hemos contribuido conversando específicamente del infarto agudo del miocardio. Héctor, 1.000.000 de gracias. Que tengan muy buena semana. UCB Televisión, con el auspicio de Más Vida, para ti una ISAPRE de médicos, presentó Más calidad de vida.